Hola, ¿cómo amaneciste hoy? ¿Hace frío donde vives? Si es así, espero que tengas una mantita sobre tus hombros y algo caliente entre las manos. Y si lo que está frío no es el clima, sino el corazón, entonces quédate, porque esta historia quizás te devuelva un poco de luz. En este canal compartimos historias que nos recuerdan que no estamos solos. Historias de fe, de milagros, de encuentros que no son casualidad. Hoy te contaré algo que ocurrió en un pequeño pueblo de México. Todo comenzó con un niño de 5 años y una pared que no era solo piedra. En la colina más alta del antiguo pueblo de Taxco, donde los días de lluvia se alargan como suspiros y el aire huele a tierra mojada y incienso, había una iglesia que parecía resistir el paso del tiempo. La mitad de la parroquia de San Miguel seguía abierta a los fieles, mientras que la otra mitad, desgastada por siglos de olvido, quedaba cerrada tras portones oxidados y muros cubiertos de musgo. Nadie se atrevía a entrar en esa parte antigua. Nadie excepto Emiliano. Emiliano era un niño de 5 años de mirada profunda y silenciosa. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía sus palabras resonaban como si vinieran de otro lugar. Su abuela, doña Consuelo, lo llevaba cada tarde a misa como era su costumbre, desde que su hija madre de Emiliano había fallecido repentinamente. Doña Consuelo creía en los ángeles, en los milagros, en las señales, y algo en su nieto la hacía sentir que Dios le hablaba a través de él. Esa tarde gris, mientras la misa avanzaba entre cantos apagados y murmullos de plegarias, Emiliano, en lugar de mirar al altar, se quedó quieto mirando una de las paredes del ala antigua. Sus labios se movieron apenas como si hablara consigo mismo. Entonces jaló el vestido de su abuela y susurró con voz baja, pero firme: «Hay luces en la pared». Doña Consuelo lo miró con ternura y siguió la dirección de su dedo. No había nada, solo la piedra agrietada y vieja, pero Emiliano no apartó la vista. Durante toda la misa siguió mirando esa pared y al salir pidió lápiz y papel. Sentado en una de las bancas del atrio comenzó a dibujar. Lo que pintó era una figura circular rodeada de pequeños rayos. No era un sol, tampoco una ventana. Era algo más, y al lado del círculo escribió en su letra temblorosa: «Están dormidos». Esa noche Emiliano no durmió. Murmuraba en sueños, giraba sobre la cama, sudaba aunque el clima era frío. Y cerca del amanecer se sentó en la cama con los ojos abiertos y dijo: «Ellos están aquí, pero están dormidos». Doña Consuelo, sentada junto a él, sintió un escalofrío que no era por la brisa. Al día siguiente regresaron a la iglesia. Emiliano caminó directamente hacia la misma pared, tocó con sus dedos pequeños las grietas y dijo: «Aquí hay algo». En ese instante, un rayo de luz que se colaba por un vitral roto iluminó brevemente el punto exacto donde él señalaba. Fue solo un segundo, pero suficiente para que su abuela lo viera. Era como un guiño del cielo. El silencio de la iglesia se volvió más denso. Doña Consuelo, con el corazón latiendo como campanas, miró la pared otra vez. Una grieta antes invisible parecía ahora un borde de algo más grande, algo escondido. «Vamos a hablar con el padre Lorenzo», murmuró ella tomando la mano del niño. Emiliano solo sonrió. Una sonrisa tranquila, como si ya supiera que finalmente alguien escucharía lo que él siempre había visto. Y detrás de esa sonrisa había más que inocencia. Había un llamado antiguo aguardando ser escuchado nuevamente. La noticia llegó hasta los oídos del padre Lorenzo esa misma tarde. Aunque ya retirado de muchas de sus funciones, el anciano sacerdote conservaba una sensibilidad especial para las cosas que no se veían con los ojos, sino con el alma. Cuando doña Consuelo le contó sobre Emiliano y su dibujo, el padre no dudó en aceptar la invitación para regresar a la parroquia. El cielo estaba cubierto de nubes densas cuando llegaron. Emiliano caminaba unos pasos por delante con la seguridad tranquila de quien ya conoce el camino. Entraron en silencio como si la iglesia entera estuviera conteniendo la respiración. «Es aquí», dijo el niño tocando con la palma abierta la pared desgastada. El padre Lorenzo se acercó. Observó con detalle la piedra, las vetas oscuras, las pequeñas hendiduras que parecían más antiguas que el propio edificio. Pero lo que más le llamó la atención fue una leve vibración en el aire casi imperceptible,
como si el muro guardara un suspiro. «Él ha dibujado esto», dijo doña Consuelo, entregando la hoja al sacerdote. El padre Lorenzo la observó. No era un garabato cualquiera. El círculo con rayos no correspondía a ningún símbolo conocido, pero despertaba algo en su memoria, una imagen que una vez vio en un texto antiguo sobre santos olvidados. Se arrodilló frente a la pared y pasó sus dedos sobre una grieta vertical. «Esto no es solo una pared», susurró. De repente un crujido leve resonó desde el suelo. Emiliano dio un paso atrás, el aire pareció hacerse más denso. Desde el fondo del muro, como saliendo de las entrañas de la tierra, se oyó un sonido suave como un canto antiguo, lejano y melódico. Ninguno habló. Solo escucharon. «Escucho voces», dijo Emiliano. «¿Qué dicen, mi niño?», preguntó el padre sin levantar la voz. «Cantaban, pero están tristes. Alguien duerme aquí». El sacerdote intercambió una mirada con doña Consuelo. Ella asintió con los ojos húmedos. Esa misma noche, el padre Lorenzo volvió al archivo parroquial. Rebuscó entre libros empolvados, planos antiguos, cartas de obispos ya olvidados. Finalmente encontró un documento fechado en 1734, que hablaba de una reforma inconclusa en la capilla antigua y de una sección sellada por orden divina. Al día siguiente convocó a 2 jóvenes seminaristas para ayudarlo. Volvieron a la iglesia con herramientas básicas. Emiliano y su abuela observaban desde el banco más cercano. Cuando el sacerdote tocó la pared una vez más, ésta vibró suavemente bajo su mano. «Comencemos aquí», ordenó con calma, indicando la grieta más profunda. Mientras uno de los seminaristas aplicaba el cincel, Emiliano se levantó, caminó hacia la pared y con manos temblorosas tocó justo donde había dibujado el círculo. Una luz tenue dorada brotó de entre las piedras. No era un reflejo ni un efecto del sol. Era luz que nacía desde dentro. Toda la iglesia se estremeció levemente como si una fuerza antigua despertara de un largo sueño. El padre Lorenzo se hincó, rezó en silencio. «Hay algo aquí», dijo sin miedo. Y entonces mirando a Emiliano declaró: «Vamos a abrirlo. Lo que sea que duerme aquí ha esperado suficiente tiempo para ser encontrado». Bajo la tenue luz del amanecer, los golpes del cincel resonaban con un ritmo sagrado. Los seminaristas, guiados por el padre Lorenzo, trabajaban con sumo cuidado, como si temieran despertar algo más que el polvo del tiempo. Emiliano observaba en silencio, sus ojos grandes fijos en el punto exacto donde la noche anterior brotó aquella luz dorada. Doña Consuelo mantenía el rosario entre las manos, murmurando oraciones casi en susurros. Tras varias horas el muro cedió. Una piedra se desprendió con un sonido hueco y seco. Al retirarla, una corriente de aire frío escapó de la abertura. No olía a moho ni a encierro, sino a incienso antiguo y cera quemada. Dentro, un pasadizo angosto descendía en espiral tallado en piedra, cubierto de líquenes que brillaban débilmente como si retuvieran siglos de plegarias. Nadie hablaba. El silencio era ahora una forma de respeto. El padre Lorenzo encendió una linterna, pero antes de bajar, Emiliano lo detuvo con una frase que hizo estremecer a todos. «Él está abajo y está esperando». Bajaron uno por uno. La escalera descendía en espiral como una espina dorsal de la tierra. Al final del camino, una puerta de madera con inscripciones latinas esperaba intacta. Aunque no había cerradura visible, la madera se abrió al primer empuje como si reconociera la llegada. La cripta era pequeña pero majestuosa. En el centro, sobre una plataforma de piedra, yacía un sarcófago de mármol blanco cubierto de polvo. A su alrededor, candelabros apagados, vasijas selladas y un estandarte roto con un símbolo, un círculo con rayos, igual al dibujo de Emiliano. Ninguno habló. El padre Lorenzo se acercó al sarcófago. Con manos firmes retiró la tapa lentamente. Dentro, los restos de un hombre yacían envueltos en telas sagradas con una cruz de bronce entre las manos. En su pecho, una medalla con la inscripción «San Aurelio, guardián del silencio eterno». «San Aurelio, ¿quién eres?», murmuró el sacerdote, dejando que la pregunta se hundiera en las piedras. Emiliano se acercó sin miedo.
Sus dedos rozaron la cruz en el pecho del santo. Una vez más la luz dorada emergió, pero esta vez fue más intensa, más viva. Iluminó toda la cripta con un resplandor cálido que no cegaba sino envolvía. Todos cayeron de rodillas no por miedo sino por reverencia. En ese instante, en la iglesia sobre ellos, las campanas comenzaron a sonar. Nadie las había tocado. «Se ha despertado», dijo Emiliano. El padre Lorenzo, con los ojos húmedos, abrió una de las vasijas. Dentro halló un códice, un libro de plegarias con anotaciones en los márgenes. En la primera página una frase escrita con tinta ya desvaída: «Solo un alma pura puede abrir mi descanso. Si ha llegado es que el tiempo del silencio ha terminado». El sacerdote se volvió hacia Emiliano. «Fuiste tú. Tu corazón lo despertó». El niño no respondió, pero una lágrima pequeña y luminosa corrió por su mejilla. Y en ese lugar olvidado bajo tierra y siglos de silencio, todos supieron que no era una casualidad. Había sido llamado y había respondido. Durante los días siguientes, la noticia corrió por todo Taxco, como viento entre campanas. Vecinos que no habían pisado la iglesia en años regresaban empujados por una mezcla de curiosidad, devoción y un leve temblor en el alma. El padre Lorenzo, sereno, pero visiblemente emocionado, organizó una ceremonia discreta para bendecir la cripta y dar gracias por el hallazgo. Nadie hablaba en voz alta sobre milagros, pero todos lo pensaban. Emiliano, por su parte, parecía ajeno al revuelo. Se sentaba cada mañana frente al altar mirando las paredes con atención. Sus dibujos se habían vuelto más complejos círculos cruces entrelazadas líneas que se abrían como caminos de luz. Algunos decían que el niño tenía el don, otros que era un elegido. Una tarde, una mujer anciana que viajó desde Puebla pidió ver la cripta. Decía que en su juventud había soñado con un santo dormido, bajo una iglesia con vitrales rotos. Al ver el símbolo del círculo con rayos, se desmayó. Al despertar lloró y repitió: «Es él, es él». Doña Consuelo comenzó a llevar un diario. Escribía todo lo que Emiliano decía, los sueños que tenía los visitantes que llegaban. Algunos venían con enfermedades, otros con preguntas, otros solo a estar en silencio frente a esa pared donde todo comenzó. Y a veces, solo a veces, cuando la luz entraba por el vitral roto, se proyectaba el mismo círculo dorado en el suelo de piedra. Una mañana el obispo de la región llegó sin previo aviso. Pidió hablar a solas con Emiliano. El niño lo miró con una paz que desarmó al hombre. No hubo interrogatorio, solo un momento de silencio compartido. «Dios también habla bajito», dijo Emiliano antes de salir. El obispo cerró los ojos y asintió. Esa noche, el padre Lorenzo descubrió algo más en el Códice de San Aurelio. En una página hacia el final, escrita con tinta más reciente, aparecía una profecía: «En el 5º siglo tras mi partida vendrá uno que verá la luz, donde nadie más mira. Su inocencia abrirá el eco de los siglos y despertará al que duerme en Dios. No lo busquen por riqueza ni por palabra, sino por pureza». El sacerdote sintió un escalofrío. La fecha escrita debajo coincidía con el año actual. Corrió hacia la capilla donde Emiliano dormía sobre el regazo de su abuela. En el suelo, un nuevo dibujo, una iglesia con alas flotando sobre un campo de estrellas. Algo más estaba por ocurrir. Y todos lo sabían, aunque nadie se atreviera a nombrarlo. En las semanas siguientes algo cambió en Taxco. No era visible a simple vista, pero se sentía. El aire era distinto. Las personas hablaban con más suavidad, se saludaban con una reverencia que iba más allá de la cortesía. El pequeño pueblo comenzaba a latir al ritmo de algo sagrado. Los visitantes ya no solo llegaban desde Puebla, sino desde lugares tan lejanos como Chiapas, Monterrey, incluso Guatemala. Venían atraídos por relatos: el niño que hablaba con la pared, el santo olvidado que volvió a brillar, la iglesia que respira luz. El padre Lorenzo instauró una regla: la cripta solo podía visitarse en silencio. Y fue así como día tras día hombres y mujeres se arrodillaban frente a los restos de San Aurelio, mientras Emiliano permanecía sentado en el fondo,
como un guardián invisible del templo. Una mañana, mientras el sol atravesaba las nubes y el vitral proyectaba el ya famoso círculo dorado en el altar, una niña ciega llegó con sus padres. Se llamaba Clara. Al ver a Emiliano sonrió como si lo reconociera. «Ella también ve la luz», dijo él, sin que nadie le preguntara. Clara extendió sus manos hacia la pared. Tocó la piedra, luego el suelo, y de pronto comenzó a reír. Una risa limpia, cristalina. «Están cantando», susurró. Ese día, por primera vez en años, las flores del jardín de la iglesia florecieron fuera de temporada, y la fuente seca desde la última sequía brotó un hilo de agua. Nadie gritó milagro, pero todos lo pensaron. El obispo regresó y tras una reunión privada con el padre Lorenzo y otros sacerdotes, anunció que la iglesia de San Miguel sería declarada sitio de peregrinación. La noticia salió en los diarios. La televisión vino. Pero Emiliano nunca habló con periodistas, solo con los que venían en silencio. Una noche, mientras escribía en su diario Doña Consuelo, encontró un dibujo que no recordaba haber visto. Era de Emiliano. Mostraba la iglesia abierta con miles de caminos de luz saliendo de ella y tocando corazones en diferentes ciudades. Y abajo una frase en letras torcidas: «Cuando la luz despierte en uno, despertará en todos». Al día siguiente, un joven que había intentado quitarse la vida varias veces llegó a la iglesia solo en silencio. Se sentó frente a la pared y lloró. Al salir le dijo al padre Lorenzo: «No escuché palabras, pero sentí que alguien me abrazaba desde dentro». Y se fue con la espalda recta como quien vuelve a vivir. El día que todo cambió. Taxco amaneció cubierto por una niebla suave como un velo bendito sobre sus callejones empedrados. No había procesiones programadas ni visitas oficiales. Pero desde muy temprano la iglesia comenzó a llenarse, no de turistas, sino de almas, de personas que no venían a mirar sino a sentir. Emiliano se despertó antes que su abuela. Se vistió en silencio, tomó su cuaderno de dibujos y salió al atrio donde los primeros rayos del sol atravesaban la bruma. Caminó hasta la pared, se sentó frente a ella y esperó. A las 9 en punto las campanas comenzaron a sonar. Nadie las tocaba. Y sin embargo, no era un sonido que provocara alarma, sino recogimiento. Un llamado. Doña Consuelo llegó corriendo, el rosario en la mano. El padre Lorenzo también. Los seminaristas, los vecinos, Clara y su familia, el joven que había sido abrazado por la luz, todos estaban allí. En silencio. Emiliano se puso de pie. «Hoy se abre», dijo. La pared de esa misma piedra vieja que ocultaba la cripta comenzó a emanar un resplandor leve. No era fuego ni luz artificial. Era algo que solo podía describirse como presencia, como si todo lo que estaba dormido hubiera despertado. Desde la cripta brotó una música suave sin instrumentos. Cantos, voces antiguas. Clara comenzó a llorar, y con ella muchos. El padre Lorenzo se arrodilló. No rezaba, solo miraba. Emiliano levantó su dibujo. En la hoja se veía la iglesia con alas flotando sobre estrellas. Luego caminó hacia el altar y lo dejó allí. «San Aurelio ya no duerme», dijo con voz clara. Una brisa recorrió el interior de la iglesia. Las velas encendidas no se apagaron, solo danzaron. La bruma en el exterior comenzó a disiparse. El sol entró por el vitral roto como siempre, pero esta vez el círculo dorado no se proyectó en el suelo. Estaba suspendido en el aire. La gente lloraba, reía, se abrazaba. Algunos caían de rodillas, otros simplemente cerraban los ojos. Doña Consuelo miró a su nieto. Emiliano la miró de vuelta. Sonrió y luego caminó hacia la luz. Nadie lo detuvo. Nadie gritó, porque todos entendieron. La pared dejó de brillar. El canto cesó. El aire se volvió quieto. En el altar junto al dibujo había una sola frase escrita con letra infantil: «La luz no se va, solo cambia de lugar». A partir de ese día, la iglesia de San Miguel se llenaba sin convocatorias. La gente llegaba, se sentaba frente a la pared y escuchaba. A veces oían cantos, a veces sentían abrazos,
A veces solo lloraban en paz. Nadie volvió a ver a Emiliano. Pero en los dibujos que los niños dejaban en el altar, aparecía un niño con ojos grandes rodeado de luz. Y todos sabían que aún estaba allí, en la pared, en la cripta, en la luz, en ellos.